Hola, mi nombre es Melissa. Yo nací en Tocache y crecí en Satipo, Chanchamayo, hasta los 13 años. A los 13 años mi mamá nos trajo para Lima y en Lima pues vinimos con mi hermana, teniendo en mente la existencia de Dios, que existía un Dios, más no conociéndole realmente, sino que en realidad no sabía lo que Dios tenía para mi vida. Y aquí en Lima fue difícil adaptarme, fue difícil adaptarme a las costumbres, fue difícil al ambiente, a las circunstancias, todo lo que me rodeaba. Y, y la verdad, en conclusión, una vida sin Dios, una vida sin propósitos, uh, un corazón vacío. Y de repente tenía planes en mi vida, pero una vida sin Dios es una vida sin propósito. La verdad que no tiene sentido. Y, y estando aquí en Lima a los 17 años es donde Dios me empieza a llamar, en donde Dios me dice y habla a mi corazón: Melissa, mira, yo soy ese Dios que tú no conoces y que el, soy el único a quien tú puedes confiar y lo que tu alma tanto necesita. Pero en ese tiempo yo vivía una vida que no glorificaba a Dios, una vida completamente sin saber quién era Dios, solo teniendo en mente que hay un Dios que existe y nada más, pero no conociéndole. Um, Hasta que mi corazón fue tan duro delante de Dios, uh, al, no, al no querer saber, al no querer saber de Dios durante todo ese tiempo. Si bien es cierto, tengo una noción que mi papá nos hablaba de Dios, pero no realmente no lo conocía, yo no lo conocía. Y me gustaría compartir en Lucas 7:37 que en un momento de mi vida Dios habló a mi corazón y me pude identificar con esta mujer pecadora que llegó a la casa del fariseo. Y esa mujer pecadora, yo me identificaba tanto con ella, me identificaba de que ella llegó, ella sabía que Jesús iba a estar en esa casa, llegó y con esas lágrimas se echó a los pies de Cristo, enjuagó con sus cabellos los pies de Cristo y los pies de Cristo, y después de derramar sus lágrimas y lavar sus pies, le echó ese frasco de alabastro que en esa época era tan caro. Y yo me identifiqué bastante con ella, y es donde Dios ahí, en este pasaje, es donde Dios quebrantó mi corazón y me hizo ver que yo necesito de Él, y él es el único al cual yo puedo confiar. Entonces, al, al recordar y al pensar todo este pasaje donde Dios me estaba hablando y ya que me estaba preparando, porque si bien es cierto yo había escuchado, mas no lo conocía, no conocía de Dios. Y recordando esto, Dios quebrantó mi corazón. Y la verdad, yo decía, esa mujer pecadora es así como yo también soy pecadora. Y, y, Dios, y Dios me llamó y me salvó para su gloria. Y sirviéndole en gratitud a Él eh, sentía un gozo en mi corazón de gratitud que todas las cosas que hacía a mi servicio, todo, era mi primer amor. Ese primer amor que Cristo, cuando llegamos por primera vez y Él quebranta y rompe tu corazón de piedra y te da un corazón de carne. En ese momento me acuerdo que mi servicio, perdón, a Dios era por gratitud a lo que Él había hecho en mí, viviendo así ese gran amor. Pero la verdad eso no quedó ahí, sino que Dios permitió circunstancias que seguían revelando mi pecado y gran debilidad. En realidad, aunque me había arrepentido eh, de mis pecados y ya estaba viviendo una vida consagrada a Dios, agradándole a Él, eh, me desvié, me desvié, dejé de mirar a Dios, dejé de fijar mi mirada en Él y empecé a caminar eh, en una vida que no glorificaba a Dios. Y cuando yo volvía y yo decía, ay Dios,
todo lo que Él había hecho en mí. Y era como que yo fallándole y, y nuevamente fallándole, pero la verdad es que mi pecado y, y, y mi gran debilidad delante de Dios, aunque me arrepentí, me sentía que la verdad ya no era útil, no era lo mismo, no era útil en las manos de Dios. Pues la verdad es que me daba temor volverle a fallar, volver a fallar a mi Padre Celestial, volver a, a seguir tomando malas decisiones, dejando que mi vida no glorificara a Dios. Y, realmente llegué en un momento a basar mi identidad en mi pecado, buscar reemplazar a Dios eh, por mi ofensa. Y Dios me recordó que en realidad nunca dejó de amarme, porque era como que me sentía culpable y pensar y no, y no volver a ese primer amor o no volver a lo mismo. Eh, y, pero Dios nunca dejó de amarme, Él nunca deja de amarnos. Y me recordó que en Jeremías 33 dice, pues perdonaré su maldad y y no recordaré más su pecado. Y yo agarré y entendí que Dios es fiel y Él me sigue amando. Y no enfocarme en mi pecado, sino ver a Dios, quien limpia mi pecado. Y que Él renueva cada día su misericordia. Y me dijo, no, te perdonaré tu maldad y no recordaré más tu pecado. Y ahora en mi diario vivir puedo decir que es solo por gracia, que puedo vivir cada día, que fallo sí, pero Dios me hace ver y me perfecciona. Y el matrimonio es algo hermoso porque Dios ahora en la actualidad, aún sin merecerlo, Él me ha regalado a mi esposo, que es Ernesto. Y por su gracia, Él me permite vivir con Él en el Evangelio, porque en algún momento yo pensaba distinto, tenía un enfoque distinto a lo que era el matrimonio, pero Dios me ha ido mostrando que dentro del matrimonio uno puede ver el Evangelio mismo. Y es maravilloso porque Dios te perfecciona a través de su palabra y a través de tu esposo o esposa, en ese caso mi esposo Ernesto, que en realidad es una gran bendición en mi vida. Y también Dios ahora me ha permitido tener una herencia que sigue creciendo dentro de mí y pronto va a nacer. Y veo la mano de Dios en mi vida, de darme tanto sin merecerlo, de, de darme su amor cada día, su misericordia cada día. Y estoy muy agradecida por todo lo que Dios ha hecho y sé que seguirá haciendo. En esta etapa de embarazo que tengo, Dios ha permitido aflicciones en este tiempo que, que creo que no fue fácil para nadie, porque llegué a enfermarme, primero llegó a enfermarse mi esposo, después yo, nos llegamos a enfermar juntos del COVID. También vi que mi papá, mi mamá, mis suegros, familiares, hermanos en la fe, que estaban con esta enfermedad y, y había tristeza en mi corazón por algunas muertes de familiares, hermanos, pero no ha sido fácil al pasar por esta enfermedad. Pero Dios trajo a mi memoria y recordé que las circunstancias a mi alrededor pueden fluctuar, pueden cambiar, pueden ser cambiantes. La verdad que sí es difícil, pero en realidad no, no dejar que lo que está a mi alrededor, las circunstancias o todo lo que pueda estar pasando, me afecte, sino que no dejar de apoyarme en Cristo
y no dejar dominarme por las emociones de todas las circunstancias difíciles que he pasado por esta etapa y aflicciones. Y en realidad es una lucha diaria, no solo por el momento difícil de alguna enfermedad, o puede ser por cualquier otra situación, pero en mi caso fue la aflicción de esta enfermedad del COVID. Y, y en realidad recordar la palabra de Dios, él habló a mi alma diciendo que su palabra nunca cambia y permanece para siempre. Porque a veces podemos olvidarnos, pero Dios trae a memoria a nuestro corazón su palabra. Pero dice que su palabra permanece para siempre. Y su palabra nunca cambia. Las circunstancias pueden cambiar, pero su palabra nunca va a cambiar. Entonces me aferré de su palabra y dije, las circunstancias cambian. Pueden cambiar todo, pero lo que no cambia es lo que Dios dice. Y lo que Dios dice se cumple. Y Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que confiemos en Él. Y Él nos hace pasar por diferentes dificultades, aflicciones para seguir cincelando nuestra vida y para seguir cincelando nuestro carácter delante de Él. Imitar a Cristo. Quiero compartir este pasaje que es en Salmo 46:1, que dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos difíciles. Siempre. No dice que cuando estemos de repente viéndolo o no viéndolo, sino que Dios en momentos difíciles o te pone momentos de aflicción para poder moldear tu carácter, para poder cincelar tu vida. Y como el maestro cincela la vida de su escultura, se podría decir. Él es nuestro alfarero y nosotros el barro. Y aún pasar por unas situaciones difíciles en medio de mi embarazo, la verdad puedo decir que no temeré porque mi confianza está en Dios. Dios no se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar. Y de repente nos podemos equivocar y Dios nos da el check o nos reprueba o nos dice no, voy a seguir trabajando en tu vida. Y la verdad, cada detalle de nuestras vidas, de nuestros días, es parte de su cuidado. E incluso cuando toda esperanza parece perdida, Dios está trabajando y no nos suelta hasta que cumpla su propósito. Dice en Salmo 138 que Él cumplirá su propósito en nosotros. Él mismo va a cumplir su propósito. Y ahora mi pregunta: ¿en quién está nuestra confianza? Y para terminar, ahora hay una esperanza eterna en Cristo Jesús. Esa esperanza solo lo podemos encontrar en Cristo Jesús, quien dio su vida por nosotros.